Hola Mauri, bienvenido a Healing Doorways nuevamente. Alicia, ¿cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí contigo en tu hermoso canal Healing Doorways, bueno, para compartir temas de mucho interés para la humanidad hoy en día. Muchísimo interés y bueno, para los que no saben, Amaury es numerólogo. Amaury, yo he hecho varios de tus cursos, casi todos creo, y lo que he aprendido de los números es fascinante, principalmente cómo aprender a conocerte a ti mismo como persona. Eso me ha ayudado a mí tremendamente. Cómo es tu número de vida, cómo te comportas en tu luz y en tu sombra. Y me ha dado un control increíble sobre mi vida. También me ha ayudado como que a saber cuál es mi propósito, las cosas que vine a trabajar en esta vida y también prevenir las tendencias que puedan tener algún día, algún año, para estar más o menos preparada y afrontarlo de la mejor manera posible. Y Amaury, hoy vamos a hablar de, bueno, un tema bien interesante, pero antes de empezar y entrar en materia, yo quisiera que para las personas que no te conocen y que no saben nada de numerología, ¿nos puedes describir brevemente lo que es la numerología y cómo podemos sacar nuestro número de vida? Pero por supuesto que sí, Alicia. Bueno, fíjate que la numerología la podemos definir de una manera, digamos, un tanto más formal, diciendo que es una ciencia, pero una ciencia muy particular porque es una ciencia metafísica que estudia la vibración de los números, la vibración de cada uno de los números, pero que cuando uno cita a Nikola Tesla dijo que si quieres comprender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Entonces, los números es exactamente eso. Los números son energía, frecuencia y vibración y digamos que encierran toda esa cantidad de secretos del universo, porque como dijo Platón, los números gobiernan el mundo. Entonces, básicamente es como la ciencia de la vibración y la ciencia de la energía que nos llega a través de esos símbolos maravillosos que son los números. Y fíjate tú que calcular el número de vida es algo sencillo, incluso para quien no le gusta contar, porque esa cuenta la puedes sacar escribiendo de forma mental o simplemente recurriendo a la calculadora de tu smartphone. Tú tomas, usted va a tomar toda la fecha de nacimiento, por ejemplo, 6 de febrero de 1980, y usted va a sumar dígito a dígito el día, el mes y el año, número a número. Y si, por ejemplo, la suma total da 25, va a sumar ese 2 y ese 5 y el resultado final sería 7. Entonces, el número de vida de esa persona sería el 7. Por ejemplo, en tu caso, Alicia, recuerdo que la suma total da 24 y ese 24 reducido a una sola cifra es un 6. Entonces, Alicia vibra con el 6, al igual que este que está aquí, que también vibra con el 6, que es la cifra de la que más adelante vamos a hacer algunos comentarios. Sí, y si quieres saber más sobre el tema de la numerología, nuestro invitado de hoy te tiene preparada una sorpresa, pero tienes que ver la entrevista hasta el final y de eso vamos a hablar después. Sí, Mauri, señor. Sí, una señor. de las cosas que a mí me gusta es cómo explicas tú los números, ¿no? Porque a veces, claro, el número de uno lo conoce, uno se conoce a uno mismo, pero a veces tratas de como visualizarlo o cómo es un 5, alguien que viva con un 5, cómo es la cosa. Y me gusta que tú utilizas ejemplos de personajes de la historia o de inclusive personajes famosos, cantantes famosos, Correcto. personas de las películas de Marvel, de todo, hasta de las Doctor series de Strange. Netflix. Hasta de la serie de Netflix, que sé que eres fan de Lucifer y siempre estás diciendo algo sobre él y describiéndolo, que también vibra con el 6, ¿no? Es un personaje construido con el arquetipo del número 6 completamente. Y es interesante porque, bueno, yo no sé mucho de ese mundo, ¿no? Pero tal vez los escritores saben, tal vez saben de numerología y diseñan a este personaje según la numerología, no sé. Yo estoy completamente convencido de que los productores, los guionistas, la gente de la industria del espectáculo conoce de los arquetipos de la numerología y de la astrología porque hay personajes que están construidos de forma casi perfecta
en torno a los atributos tanto positivos como negativos de ciertos números. En el caso de Lucifer está claro que es un personaje que vibra con el número 6 porque es un personaje que destaca todos esos atributos que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con el disfrute del placer, es un tipo refinado, es un tipo oculto, es un virtuoso del piano, pero que además regenta un bar nocturno, que es un sitio de placer, y fíjate tú que en la numerología empresarial, los negocios que vibran con el 6 son precisamente este tipo de negocios que tienen que ver con juegos de azar, que tienen que ver con placer, con bebida, con discoteca, porque el 6 se asocia precisamente al amor y la pasión, porque es una vibración de amor y de pasión, porque está regido por Venus. ¿Qué tal? Qué interesante. Pero claro, este personaje vibra, tiene la vibración, ¿cómo decirlo? Está como que en la Sí, oscuridad de ese número, ¿no? exacto. Lucifer tiende a expresar los atributos negativos de la vibración del 6 y cuando lo vemos al piano, digamos que está en su vibración más elevada, en su versión positiva, pero por lo general Lucifer lo que nos demuestra es una persona que es esclava de su pasión, todo el tiempo con una mujer distinta, todo el tiempo con ganas de disfrutar y es un esclavo de estar en el bar, de beber, de disfrutar de los placeres de la vida, pero de una manera un poco esclavizante, donde tiende a desequilibrarse y en lo que tiene una oportunidad explota en ataques de ira, porque el número 6 también, esa pasión, la pasión del 6 hace que sea el número del trueno, el número del trueno, el número que tiene que ver con el conflicto, porque tiene digamos que la misión que tiene el número 6, las personas que vibran con el 6, es encontrar la armonía y el equilibrio en su vida, porque precisamente la pasión, ese fuego que tienen por dentro, siempre tiende a desequilibrarlos y eso forma parte del aprendizaje que tienen estas personas. Volver a encontrar la armonía y el equilibrio en medio de esa pasión que los bombardea, que mientras no se aprende a canalizar, bueno, tenemos a una persona como este personaje, que en la vida real Tom Ellis vibra con el 8, pero que también que a veces esa personalidad también a veces se le ve, ¿no? Se le nota en la forma en que interpreta a Lucifer, pero fíjate tú que esta entidad que llaman el diablo, Lucifer, siempre se ha asociado con el número 6. Y es interesante porque como cada número tiene aspectos más mundanos, aspectos así que podemos hablar de ellos de forma más sencilla, cuando uno dice que el número 6 es la armonía, es la belleza, es la virtud, es el número del conocimiento, el número 6 es un consejero natural que de hecho en el bar, él recibe a personas que necesitan que le hagan favores y él tiende a seducirlos hasta tal punto de que nadie puede resistirse y decirle cuál es su deseo más preciado, porque el 6 es un seductor. Entonces, no sé si recuerdas que él tiene como un poder especial, que es que mira a la persona a los ojos y le dice que él dime qué es lo que deseas realmente, y la persona de forma inevitable le dice cuál es su verdadero deseo. Porque fíjate tú que el 6 está relacionado con todo esto que tiene que ver con el deseo. Venus, Afrodita, era una deidad muy caprichosa con sus apetitos sexuales y sus apetitos amorosos. Y por lo general, estos apetitos, cuando están desordenados, tienden a meter a las personas en ciertos problemas también, ¿no? Bueno, yo creo que tanto tú como yo hemos en algún momento tenido ese ser un poco en oscuridad, sobre todo cuando uno está creciendo y tratar de encontrarse uno mismo y tal, pero ahora después de la numerología ya yo entiendo muchas cosas y que, ay, ¿por qué me comporté así en algún momento de mi vida? Y Sí, bueno, sí. gracias al universo que ya tengo mi propósito y una manera excelente de canalizar toda esta pasión y es un constante trabajo, Amaury. Sí, sí, porque el 6 Trabajo. puede ser un jugador, por ejemplo, un jugador de caballos, un apostador, pero también puede ser un Leonardo da Vinci, puede ser una persona como tú que interpreta el 4, que toca el 4, que toca la guitarra de forma virtuosa, puede ser un maestro, el 6 es un maestro cósmico, es un padre cósmico, representa la responsabilidad en el hogar, representa todo lo que es la protección, todo lo que tiene que ver con el calor de hogar. Por ejemplo, fíjate que el 4 representa la casa, el 4 es como la casa, la estructura, la persona que cambia los bombillos, la persona que está pendiente de que todas las tuberías funcionen, del sistema eléctrico,
Pero el 6 es la persona que protege, que le gusta crear entornos así donde todos estamos compartiendo en familia, viendo una película, disfrutando, jugando, porque eso es lo que representa el hogar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el amor, el cariño, la protección y una palabra muy importante de la que vamos a hablar, que es responsabilidad. Sí, sí, qué bueno. Y hablando de series de Netflix, Amaury, para lo que nos trajo aquí el día de hoy, hay una serie y queridos amigos que nos están escuchando en el podcast o nos estás viendo por YouTube, me imagino que ya sabes de qué se trata esta famosa serie que vamos a hablar el día de hoy, que es coreana y empezó en septiembre apenas en Netflix y tiene ya más de 111 millones de vistas. Chequeé anoche, 111 millones de vistas, que es ¿Qué el número? juego del calamar o el Squid Game. Squid Game, Esta, wow. esta serie es bastante interesante, Amaury, y además que tiene números por todos lados. Así que me imagino que la disfrutaste un montón viéndola. Bueno, disfrutar yo creo que no es la palabra correcta. Yo creo que la apreciaste más como numerólogo Correcto, que correcto. otra persona que no sepa mucho de números. Entonces, cuéntame cuál es tu opinión sobre esta serie. No, es increíble, Alicia, porque yo me he dado cuenta que hay otras series de Netflix donde siempre hay un número. Casi que cada serie tú la puedes identificar porque tú dices, bueno, esta serie es el 11, que es el caso de Stranger Things. En el caso de Dark, el número que sale ahí es el 33. Entonces, qué interesante. Entonces, me llegaron las referencias por varias vías y me dijeron, Mauri, tienes que ver esta serie porque está llena de números. Y yo, bueno, vamos a verla. Y apartando todos los aspectos que tienen que ver con la violencia, que de repente pueden ser un poco pesados para muchas personas, Sí. es una serie que te engancha y que de inmediato, desde el primer capítulo, me di cuenta de cuál era ese número que dominaba la serie, o que ya estaba empezando a dominar esa serie. Y he aquí otra vez el número 6. Es interesantísimo porque el personaje de las primeras de cambio, tú te das cuenta que es un personaje que tiene más de 40 años aproximadamente, que vive con su mamá. Es una persona que completamente, que tiene un comportamiento repulsivo, irresponsable, le quita dinero a su mamá, tiene una hija a la que no le presta atención, es algo así como una persona que se ha separado de su ex esposa y todo el dinero que le llega lo que hace es gastarlo apostando. Y hay una escena donde él le quita la tarjeta de débito a su mamá y se va a un cajero automático, logra sacar el dinero y se va a un hipódromo a apostar. Entonces le apuesta a dos caballos, al número 8 y al número 6, porque es la fecha de nacimiento de su hija, que es algo muy propio de la numerología, ¿no? De poner atención a la fecha de nacimiento y que esos números me van a traer suerte. Pero es interesante que el caballo que gana es el 6, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí una primera señal del número 6. Pero resulta que el personaje está tan endeudado, es tan esclavo del juego y es tan esclavo de la apuesta, algo propio de un número 6 cuando está en desarmonía, que es captado por una especie de élite que ya lo ha estudiado previamente todos esos atributos y que está endeudado hasta aquí, y lo meten en un juego, y fíjate tú que no lo obligan en ningún momento, sino que lo seducen, Sí. y como buen esclavo de la pasión, él cae completamente seducido y lo meten en el juego que se llama el juego del calamar, que es un juego que dura 6 días. 6 juegos distintos durante 6 días. Entonces aquí otra vez aparece de nuevo el número 6, porque son 6 juegos durante 6 días. Comenzando con el juego que aquí se llamaba el escondite inglés, que en muchas partes del mundo conocemos ese primer juego que fue el que nos enganchó a todos. Y entonces tenemos a un personaje que tiene que pasar por este proceso y a todos les ponen como un uniforme, le ponen como una especie de mono parecido a este, de color verde. Entonces fíjate que el número que él tiene aquí es el 456. El número 456, si tú le aplicas la regla numerológica fundamental, que es reducir eso a una sola cifra, tú sumas 4 más 5 más 6, eso da 15, y ese 15 es un 6. Es decir, que el número que él tiene estampado aquí también es un 6. Entonces, vamos viendo que la serie pretende, o por ejemplo, yo observo allí un metamensaje, porque claro, no es el único número que aparece. Al final, esto no creo que sea un spoiler, porque al final ya mucha gente ha visto la serie. Al final llegan tres.
de los 456 participantes, llegan 3 finalistas al sexto juego y está el número 6 en el medio, que es el protagonista, y a su lado tiene el número 11 y a su otro lado tiene el número 13. El 11 y el 13, que son dos números muy, muy importantes, de una larga tradición en todo lo que tiene que ver con la cábala y con la numerología. El número 11 y el número 13, pero el 6 está en el medio, así como que haciéndonos un llamado o lanzándonos un mensaje que tiene que ver con el equilibrio. El equilibrio es uno de los entrenamientos más importantes que tienen las personas que vibran con el número 6. Entonces yo investigando sobre el juego del calamar y sobre el actor, me doy cuenta que en la vida real el actor también nació un día 15. Wow. Es decir, que el número interno o el número psíquico de ese, el nombre no lo recuerdo, es un nombre coreano, ya ustedes saben cómo son, cómo se pronuncian, y resulta que el señor vibra con el número 6 en la vida real. Entonces, son demasiadas, eso es lo que nosotros llamamos recurrencias, Sí. así como cuando la gente empieza a ver el número 11 en todos lados, eso cuando ya el número se hace recurrente, es porque hay un mensaje para la persona que está viendo ese número. Pero entonces aquí tenemos que la serie nos muestra un número recurrente que incluso aparece hay una escena donde hay un reloj de pared y el reloj tiene una hora, creo que son las 5:10. 5:01 nos da de nuevo al 6. ¿Qué tal? Entonces algo muy, pero muy interesante que me hizo pensar, me hizo reflexionar y yo dije, bueno, en octubre fue la explosión de la serie El Juego del Calamar a nivel mundial y octubre vibró con el número 6. Y octubre fue la antesala de también lo que vamos a tener el año que viene, que es el año 2022, que vibra con el número 6. Entonces, es interesante porque, bueno, claro, este personaje expresa, digamos, lo peor, lo más negativo de esta vibración, y ya al final de la serie vemos cómo él está completamente transformado por esa experiencia que ha vivido y está como que asumiendo ya la responsabilidad de su vida. Porque el mensaje, si me lo preguntas, mira, es un mensaje para que las personas, la sociedad, los individuos asuman la responsabilidad de su vida en todos los aspectos, que asuman su responsabilidad por su vida económica, por su vida sentimental, por su vida espiritual, por su salud. Qué importante asumir la responsabilidad por tu propia salud. Y así, bueno, aplicado a toda la humanidad en un año que viene que va a vibrar con el número 6. Y esa era mi próxima pregunta, porque el escritor de esta serie, que a ver si me sale el nombre bien, Hwang Dong-hyuk, creo, él escribió Squid Games en el 2008, o sea, hace más de una década. Y fue en el 2018 que Netflix se interesó por el guión y en el 2019 que decidieron empezar a filmar esta serie. Entonces, ¿tú crees que sea alguna recurrencia, como dices tú, que justo está saliendo antes de empezar el nuevo año? ¿Y qué relación puede tener esa serie con el 2022? Sin ánimos de alarmar a nadie, porque la serie es bastante Sí, violenta, ¿no? sí, mira, Alicia, eso es algo que yo llamaría una sincronicidad, como el día que está transcurriendo aquí todavía, allá creo que ya pasó el día 11/11, Ujú. es una sincronicidad porque justamente, digamos, en los meses previos al año 2022, nos presenta una serie que nos muestra al número 6 por todas partes y yo lo interpreté precisamente como un llamado que tiene que ver con la responsabilidad, porque fíjate tú que aquí hay un mensaje bastante profundo. Tendríamos que mencionar un poco más cuáles son esos atributos del número 6. Podríamos resumirlo diciendo que cuando el número 6 está en alta vibración, son personas virtuosas, son personas que son muy artísticas, son creadoras, sienten pasión, o sea, es una pasión que cuando está bien canalizada nos da lugar a personas que son maestros cósmicos, que son virtuosos tocando los instrumentos, cantando, que son personas que transmiten armonía, que son muy protectoras, que son personas responsables. Las personas del 6 son padres cósmicos, son padres de los niños que ni siquiera son hijos de propios, pero los adopta como, los trata como hijos propios y los niños los reconocen
porque es un padre cósmico. El 6 es un padre cósmico y es un consejero natural. El 6 es lo que se podría llamar un todero, es una persona que sabe de todo porque le apasiona todo lo divino, todo lo humano y todo el tiempo está en constante aprendizaje. Fíjate tú que Robin Sharma, Ujú. famoso por el Club de las 5 de la mañana, Sí. es una persona que vibra con el maestro 33. Ah, El ok. maestro 33 es la forma más elevada de la vibración del número 6. Muchas Mm. personas que vibran con el 6 vibran también con el maestro 33. Y algo que cuando tú escuchas a Robin Sharma en cualquier entrevista, lo primero que tú te das cuenta es la pasión, la importancia que él le da a la pasión en todo lo que es su propuesta, en todo lo que son los hábitos que él propone. Algo muy propio de la vibración del maestro 33, y así como actores como Robert De Niro, como Salma Hayek. Pero fíjate tú Wow. que el ejemplo que a mí me vuela la cabeza son los músicos, porque bueno, yo como apasionado también de la guitarra y de la música, algo propio del número 6, Mm. existen una cantidad de guitarristas que yo me quedé impresionado cuando hice el análisis, comenzando por Slash, el famoso guitarrista de la banda que es de nuestra época, Guns Sí. N' Roses, vibra con el número 6, pero Ah, no además sabía. clásicos de clásicos, así como Baby King, uno de los padres del blues, George Benson, que también era un absoluto virtuoso del instrumento, un guitarrista de jazz muy famoso, pero también personajes como Hauser, el famoso Hauser del grupo Dos Chelos. Ah, sí. Basta verlo en el escenario, cómo se Wow. apasiona y cómo toca ese chelo para que tú te des cuenta de que es una persona que vibra con el número 6. Y también personas relacionadas con el cine y con la literatura, como Gabriel García Márquez, el Nobel, entrañable Nobel colombiano, Jorge Luis Borges, nacido un día 24, el gran mago metafísico de la literatura, Mm. pero también cineastas como González Iñárritu, el mexicano González Iñárritu vibra con el maestro 33. Y para cerrar, bueno, nombrar algunos maestros del Renacimiento italiano, como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel Buonarroti, nacido también un día 24, y Giovanni Pico de la Mirandola, un cabalista y un gran sabio de la época. Todos tienen en común la vibración del número 6. Wow. Claro, esto digamos en los niveles de Más más alta elevados. vibración. Bueno, Exacto. para allá vamos, Amaury, para allá vamos con nuestros 6. Tenemos el potencial de llegar ahí. Esos son nuestros modelos. Esos son nuestros Eh, modelos. Bueno, más nada. Sin presión, pero como decimos, no hay presión. no hay presión. Pero ahora, bueno, lo que se Sí, viene. lo que se viene. Wow, Amaury. Entonces, el año que viene, el 2022, vibra con el 6. Entonces, bueno, como dijiste antes, un llamado a tomar responsabilidad por nuestra salud, por nuestra vida en el hogar, nuestro trabajo. Y bueno, imagínate que eso es bueno porque nos da el control de nuestra propia vida. Entonces, bueno, si estás más interesado en saber qué número eres y en qué número estás vibrando y cómo va a vibrar en el próximo año, yo te invito a que te quedes hasta el final. Y bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Ya estamos casi al final de la Sí. entrevista, ya vamos casi por 30 minutos. Mauri, tú Y tienes sí. un regalito aquí para nuestros, bueno, nuestra audiencia, los que nos están escuchando por podcast, gracias por estar escuchándonos, o los que nos están viendo por YouTube, gracias por tu audiencia. ¿Tienes un regalo para ellos? ¿De qué se trata? Cuéntame. Sí, es un regalo, bueno, que yo lo elaboré hace un tiempo. Es un ebook que es un mini curso de numerología, porque es importantísimo que la gente se empodere con esta herramienta, porque fíjate tú que el número 6 tiene que ver con la responsabilidad, y la responsabilidad está como en medio entre el libre albedrío que todos tenemos y eso que conocemos como karma, ¿verdad? Porque no hay karma sin libre albedrío. Las personas tienen algún tipo de deuda porque ejercieron su libre albedrío de una determinada manera y eso les generó un karma de cierto tipo. Y en medio está la responsabilidad. Entonces el 2022 siempre nos va a invitar al conflicto. Nos va a invitar al conflicto, va a haber agitación, va a haber crisis, porque ese 4, 5, 6 del juego del calamar representan el año 2020, el año 2021, que es el 5, y el año 2022, que es el 6. Eso Sí. es otra cosa bien interesante, porque
El 456 es la transición 2020-2022. Y en 2022 precisamente nos va a llamar a que nosotros asumamos la responsabilidad y procuremos siempre mantener la armonía y recuperar el equilibrio, porque 2020 nos sacudió las estructuras, 2021 nos enseñó cuáles son las nuevas estructuras que están naciendo, y en 2022 se puede presentar un conflicto entre los que rechazan las nuevas estructuras y los que las defienden. Las nuevas estructuras en todos los sentidos. Estamos hablando de criptomonedas en el aspecto financiero, ¿verdad? Versus el viejo sistema bancario, por ejemplo. Ese es un pequeño ejemplo de todo lo que estamos viendo con el Bitcoin, que está relacionado con lo que viene y con la era de Acuario. Entonces, las personas que vibran con el 6 sobre todo van a estar súper creativas, van a estar una tercera energía, porque el número 3 es el número que va a estar con las personas que vibran con el 6, los va a llenar de una energía creativa tremenda, de una energía expresiva tremenda, que es importantísimo que la canalicen para que convertir toda esa energía en las mejores creaciones que pudiste haber hecho hasta ahora. Entonces, claro, el regalo es un mini curso de numerología para que las personas aprendan a calcular su número de vida, para que aprendan el significado del número de vida de cada uno, del 1 al 9, del número emocional, porque también hay un número emocional, y ese número emocional, el significado de cada uno también está en este ebook. Y bueno, aquí las personas van a poder descargarlo gratuitamente en Vamos a la dejar descripción. toda esa información aquí en la descripción de este video. Y Amaury, ¿qué tal si alguien quisiera saber más en específico o quisiera saber más sobre su propia numerología? ¿Cómo te pueden contactar o qué tienes para ellos? Bueno, fíjate, yo, bueno, por ser, como agradecimiento por esta invitación, Alicia, a todas las personas que dejen un comentario. Se me ocurrió ofrecer una promoción así como una especie de adelanto del Black Friday. Les voy a ofrecer un 50% de descuento en el estudio personal avanzado. El estudio personal avanzado tiene que ver con el empoderamiento personal, porque la evolución en este proceso es individual. Y es interesante que asumir la responsabilidad esté tan relacionado con el autoconocimiento. Porque como tú lo dijiste al principio, cuando tú conoces cuáles son las vibraciones que hacen que tú te comportes de una manera y no de otra, ya ese es el principio del empoderamiento, de asumir la responsabilidad y de que, bueno, de que cambie la vida de la persona. Entonces, nosotros solamente pedimos algo, ¿no, Alicia? Para que las personas puedan obtener ese 50% de descuento, solamente van a tener que dejar un comentario diciéndonos qué les pareció la serie El Juego de Calamar, y el enlace al formulario también va a estar aquí disponible, y en la cajita de los comentarios, en el formulario hay una cajita de comentarios, allí van a colocar las iniciales de Healing Doorways, HD. HD. Entonces, ya saben, amigos, si quieren el 50% de su estudio completo de numerología, que yo de verdad se los recomiendo, bueno, plenamente. Ya Mauri me ha hecho el mío, el de mis hijos, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo, inclusive para entender a mi hija. Ya cuando mi hija tiene algún ataque así, ella es número 2, súper emocional. Entonces ya yo la veo como con más compasión, así como que, bueno, ella está comportándose así porque ella vibra con el 2 y también vibra con el 6. Entonces me ayuda a entender la vida de otra manera y por supuesto me ayuda a entenderme a mí muchísimo mejor. Entonces yo se los recomiendo, amigos, altamente. Entonces dejen su comentario, qué les pareció el juego del calamar o esta entrevista, y pongan HD para que tengan su 50% de descuento. No se lo pierdan. Bueno, Mauri, bueno, siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Y bueno, me encantaría traerte nuevamente para que hablemos de otras series de Netflix, porque Netflix se ha convertido como que en la salvación de todo el mundo durante la pandemia. No, encantado, encantado, Alicia. Yo siempre voy a estar disponible para cuando tú me invites de nuevo. Y es un placer para mí hablar de películas, hablar de series de Netflix. Por ejemplo, Doctor Strange, que es el número 1, es la vibración del 1.
un ejemplo perfecto de un personaje construido en torno al número uno, que es el número del héroe, ¿no? De un héroe que mientras no se ilumina, es un ególatra, es un tipo egoísta, ególatra, que le cae mal a todo el mundo, es arrogante. Y bueno, y así con muchas películas que son toda una escuela para entender cómo funciona la personalidad de la gente y cómo funciona el mundo, porque como yo siempre sí me gusta citar a Platón cuando dijo que los números gobiernan el mundo, porque todo es energía, es una cosa maravillosa, es enigmático y al mismo tiempo es maravilloso, es alucinante, porque cada vez que tú profundizas más en el tema de los números, te das cuenta de que Nikola Tesla era alguien que fuera de este mundo porque lo tenía demasiado claro. Sí. Y no, y agradecido, Alicia, agradecido por esta invitación No, y un gracias a saludo a ti. toda tu maravillosa audiencia y este canal un canal que vibra con toda la belleza del número 6. Ay, sí, amén, amén. Que sea virtuoso y llegue a mucha gente. Bueno, y que necesite escucharlo. Y si quieres, si te ha gustado este video, puedes hacer 3 cosas. 1. Nos puedes regalar una manito arriba. 2. Comparte este video con tus familiares y amigos en las redes sociales. Y 3. Puedes suscribirte a nuestro canal Healing Doorways para que no te pierdas ningún episodio. Gracias.